Hoy en Radio Resultados. El gobierno de López Obrador perdona a Pemex pago de impuestos por 70,000 millones de pesos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba juicio político al secretario de Seguridad Nacional por la crisis migratoria en la frontera. El Senado prohíbe los matrimonios infantiles en comunidades indígenas. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador calificó de politiquera la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de juicio político contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, por la crisis migratoria en la frontera con México. Y entonces se exageran las cosas ayer de manera injusta, pero por cuestiones politiqueras se está queriendo desaforar, enjuiciar a Mallorca. Lo desaforaron o sí, aprobaron el juicio político en la Cámara de Representantes, pero falta todavía el Senado, pero eso es propaganda. El presidente mexicano afirmó que si en Estados Unidos en realidad están preocupados por la migración, que apoyen a los países. ¿Por qué no? Si realmente tienen preocupación por los problemas que nos afectan a ambos países. En el caso de la migración, ¿por qué no aprueban apoyos para los países de Centroamérica, del Caribe? López Obrador hizo un llamado al gobernador de Texas para explicar por qué la mitad de las armas que ingresan de manera ilegal a México desde Estados Unidos provienen de ese estado. El 70% de las armas que se utilizan en México para cometer delitos, para cometer crímenes, entran de contrabando de Estados Unidos. 70% de las armas. ¿Y saben la mitad de dónde provienen? De Estados Unidos el 70%, pero de ese 70% de Estados Unidos, la mitad de Texas. ¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas? El presidente López Obrador descartó demandar a Tim Golden por reportaje en el que acusa que el mandatario mexicano recibió dinero del crimen organizado para su campaña de 2006. Tomé ya esa decisión, solo hacer la denuncia aquí de cómo ese periodismo, si se le puede llamar periodismo, porque son agentes, más bien son personas que se alquilan o se venden, mercenarios que están al servicio de potentados en lo económico o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Luisa María Alborez, presentó las reformas constitucionales que presentó el presidente en esta materia. Dentro de las reformas constitucionales se establece la prohibición del maltrato de los animales y la emisión de la ley general en esta materia. Protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas. Prevención y prohibición del maltrato a la crianza y en el aprovechamiento de animales para consumo humano, medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, incorporación de dicho tema en los planes y programas de estudios educativos del país. La siguiente, por favor. Radio Resultados. Elecciones 2024. Luego de denunciar que la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, intensificó una guerra sucia en redes sociales con bots y trolls, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, presentó ante el INE una queja con la que pide se investigue y sancione a los responsables de las publicaciones. El emesista acusó que son los mismos que impulsan la campaña contra el presidente López Obrador y contra Claudia Sheinbaum.
La aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, dio a conocer que el arranque de su campaña será en Guanajuato y no en la Ciudad de México, para evitar roces con los seguidores de Morena, ya que será el mismo día 1 de marzo cuando inicie campaña. La candidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió con sus seguidores de redes sociales que el país va muy bien y va a ir mejor, luego de anunciar que será el próximo domingo 18 de febrero cuando se registre como candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Este domingo vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República por parte de los 3 partidos que son de nuestra coalición. En Yucatán, el diputado local Rafael Alejandro Echazarreta Torres presentó su renuncia al partido Morena con una carta dirigida a Mario Delgado, presidente del partido, en la que expone sus motivos y denuncia prácticas que considera contrarias a los principios de la 4T y la democracia interna. Acusó directamente al candidato a gobernador, Joaquín Díaz Mena, de difamaciones públicas y de intervenir de manera arbitraria en las elecciones internas de Morena en Yucatán. Más tarde, Alejandro Moreno Cárdenas le dio la bienvenida a Echazarreta Torres al PRI. Luego de registrarse de manera oficial ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México como candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno, Salomón Chertorivsky hizo un llamado a Clara Brugada y Santiago Taboada a no rajarse a los debates. Esto luego de que el Instituto Electoral capitalino decidiera que la asistencia a los debates no es obligatoria. Nacional. Con 76 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas, la cual pasará a la Cámara de Diputados para su ratificación. Durante la sesión del martes 13 de febrero, los integrantes de la Cámara Alta votaron a favor de la modificación al artículo 2 de la Carta Magna con el fin de que las prácticas de usos y costumbres comunitarias no vulneren los derechos de las infancias y adolescencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, abordaron la tarde de este martes el tema del desabasto del agua en la zona metropolitana del Valle de México. Batres y Gómez arribaron a Palacio Nacional alrededor de las 13 horas y, de acuerdo con el personal de Conagua, el tema que trataron fue el de explorar formas alternas de abasto de líquido a la zona urbana más grande del país ante la actual crisis que se vive. La Fiscalía General de la República determinó que Mario Aburto Martínez no fue objeto de tortura durante su detención y traslado a la Ciudad de México tras haber asesinado a Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994 al terminar un mitin en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California. Ciudad de México. Una jueza federal rechazó frenar por tiempo indefinido la realización de corridas de toros en la monumental Plaza México. La jueza quinto de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, negó la suspensión definitiva en el amparo tramitado por la organización Todas y Todos por Amor a los Toros. Con esto, la Plaza de Toros México no tendrá impedimento para realizar las corridas que tiene programadas para la temporada 2024. Información de los estados. Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, publicó el decreto para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, a cargo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, se transfiera a la Fiscalía General de Justicia de ese estado. El periódico oficial estatal correspondiente al lunes 12 de febrero indica que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para integrar a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera a la Fiscalía General. El exalcalde de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, conocido mejor como Chac-Mex, emanado de una alianza entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado como presunto responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público por la cantidad de 2.6 millones de pesos en agravio de las arcas municipales. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, condenó el uso del
Ministerio Público en Quintana Roo para detener, dijo, el avance del PRD con sus candidaturas. Reporteras y reporteros morelenses exigieron a la Fiscalía General del Estado y la Federal investigar el atentado contra la camioneta del reportero Andrés Salas y además detener a los responsables materiales e intelectuales en el que lamentablemente perdió la vida Noé y su hermano Fernando sigue hospitalizado por 2 impactos de bala que recibió. Este martes fue ejecutado a balazos en sus oficinas el dirigente de taxistas de Iguala, Omar Rena Abarca. Su organización se llama Real del Oro. Los hechos ocurrieron en la colonia Adrián Castrejón, en la calle de Los Truenos, al poniente de la ciudad de Iguala, Guerrero. Hombres armados llegaron y se fueron directamente contra el líder de los taxistas, le dispararon y huyeron del lugar. Economía. El gobierno de México eximió a Pemex de pagar una serie de impuestos por un periodo de 4 meses para dar liquidez a la empresa que debe miles de millones de dólares. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este martes un decreto que eliminó el pago del derecho de utilidad compartida a Pemex para el 4º trimestre y enero. La condonación es de 70 mil millones de pesos mexicanos, equivalente a 4.1 mil millones de dólares. Las empresas Amazon y Mercado Libre tendrán que hacer cambios importantes en sus servicios de streaming en México en los próximos 6 meses. Esto luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, señaló que no pueden atar sus programas de lealtad para ventas de artículos a otros servicios, como plataformas de películas y música. En una publicación en el Diario Oficial de la Federación, la COFECE señaló que tanto Mercado Libre como Amazon no pueden incluir en sus membresías de venta en línea otros servicios que no sean los de paquetería, entrega prioritaria o descuentos de los productos que se tienen en su catálogo. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este Día del Amor y la Amistad se prevén lluvias y tolvaneras. Además, la entrada de humedad generada por las corrientes en chorro polar y subtropical hacia el norte, noreste y occidente del país ocasionarán lluvias puntuales fuertes con chubascos. A su vez, se prevén fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en la Mesa del Norte, Mesa Central y Occidente del país. Radio Resultados Internacional. En una votación definida por la mínima diferencia, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Esta votación lo convierte en el primer miembro de un gabinete presidencial que se enfrenta a una destitución en casi 150 años. La mayoría republicana culpa a Mayorkas de la llegada de un número sin precedentes de migrantes a la frontera de Estados Unidos y México. El gobierno de Corea del Sur denunció este miércoles que Corea del Norte disparó numerosos misiles de crucero hacia el mar de Japón, en lo que sería el 5º lanzamiento de proyectiles de este tipo durante 2024. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó en un comunicado que detectó los misiles a las 9 de la mañana, tiempo local, en las aguas al noreste de la ciudad de Wonsan y en la costa este. Jorge Islas, cónsul mexicano en la ciudad de Nueva York, confirmó que la persona que murió este lunes 12 de febrero durante un tiroteo en el metro de la ciudad de Nueva York era mexicano, originario de Tehuacán, Puebla. A través de sus redes sociales, el diplomático dio a conocer esta información. Un juez federal de Laredo, Texas, condenó a cadena perpetua al mexicano Edgardo Hernández Zamora, de 27 años, que tenía secuestrados a migrantes en una casa de esa ciudad, exigiendo a las familias de los extranjeros sumas de varios miles de dólares a cambio de su libertad, informó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.